Gracias, Señor, por este momento y gracias a todos los que están aquí conectados. Hoy quiero seguir compartiendo un tema que iniciamos el día martes, si mal no recuerdo, donde hablábamos de las características de la personalidad de Jesús, aquellas características que marcaron la vida de Jesús y que de alguna forma los evangelios nos muestran quién era Jesús, nos muestra esa figura eh, de Jesús, pero que cuando lo conocemos no es una persona que nos decepciona, sino que al contrario, queremos conocerlo más y nos llegamos a enamorar profundamente de ese Jesús que nos presentan los evangelios. Acuérdense que los evangelios o la palabra de Dios solamente nos presenta a Jesús, pero es una decisión de cada uno de nosotros realmente llegar a conocer a esa persona que los evangelios nos presentan. Ayer hablábamos un poco de las dos primeras cualidades que eran la fe y la confianza. Hoy quiero tratar de ver si podemos tocar las tres que continúan, que son la santidad, la oración y la sabiduría. En algún momento hemos podido, en algunas vitaminas de amor, hemos podido hablar de la santidad y Efesios 5 habla de que Jesucristo murió por la iglesia. Jesucristo se sacrificó a sí mismo, se entregó a sí mismo por la iglesia para presentársela al Padre sin mancha, sin arruga y santa. Y creo que de alguna forma podemos entender que ser santo o la santidad de la que realmente habla la palabra de Dios no es dejar de pecar, como lo he dicho, porque bueno, ahí creo que ninguno lo vamos a poder hacer. Nadie va a poder dejar de pecar porque en cada momento de nuestra vida, en cada día de nuestra vida, nosotros cometemos, así sea una actitud incorrecta en nuestro corazón, una pequeña mentira, cualquier cosa, porque en Apocalipsis, cuando uno va al libro de Apocalipsis, dice que Dios pone al mentiroso en la misma lista del homicida. Entonces, para Dios no hay escalafón de pecado. Nosotros, los hombres, que hemos hecho escalafones de pecado, donde hemos catalogado aquellos pecados morales y los pecados menos morales, como la mentira, como la envidia, como la codicia, que nadie las ve, pero que Dios sí está viendo nuestro corazón. Entonces, para Dios no existe un escalafón de pecado. Todos estamos en la misma línea. Aquel que es homicida, tanto el que dice mentira. Entonces, ser santo no significa realmente dejar de pecar. Ser santo significa reconocer nuestros pecados delante del Señor, delante de Jesús. Entonces, cuando nosotros reconocemos, tenemos la humildad de reconocer nuestras faltas, de saber quiénes somos delante del Señor, entonces el Señor nos presenta sin mancha delante del Padre, nos presenta santos delante del Padre. Eso significa la santidad. Eso nos limpia, nos cambia la vestidura y nos presenta santos sin manchas y sin arrugas delante del Padre. Discúlpeme, se fue la voz. Nos lleva a la presencia del Padre sin mancha y sin arruga. Entonces, eso significa ser santo. Y esta característica la tuvo Jesús. Jesús nos enseñó incluso cómo orar, cómo presentarnos a la presencia del Padre. Y es una característica que Él quiere que nosotros tengamos, que nos presentemos cada día delante de la presencia de Dios y reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores. Esto hace parte, también va enlazado mucho con la humildad, que es otra característica que tuvo Jesús, que posiblemente la vamos a hablar mañana, pero que es lo que nos lleva a reconocer nuestros errores delante del Señor. Ser santo significa reconocer nuestros errores. La otra característica es la oración. Y creo que la oración es el vínculo perfecto, es el eslabón, creo que es el llavero de estas características de Jesús, porque las enlaza todas, porque a través de la oración es que nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre. La oración es el vínculo perfecto que nos lleva a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y creo que a través de la oración es que nosotros podemos llegar a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que esta enseñanza que les estoy compartiendo a ustedes a través de estos días, de estas características de la personalidad de Jesús, el Señor me la regaló recién yo empecé realmente a conocerlo, recién empecé a conocer la palabra. Creo que fue una de las primeras enseñanzas que Él me regalaba y a través de todos estos años he podido como entenderla, escudriñarla, profundizarla un poquito más, pero una de las cosas por las cuales Él me la regalaba era porque creo que cada cosa que llega a nuestra vida,
cada situación, cada momento, cada persona, cosas buenas, cosas malas. Creo que cada situación que llega a nuestra vida trae un propósito, trae una enseñanza, trae un aprendizaje, trae una corrección, trae redireccionando nuestro camino. Nada de lo que llega a nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestro ser en sus manos llega por casualidad, porque siempre hay un propósito. Y todas estas características de las que yo les estoy hablando se forjan o se forman a través de cada situación que nosotros vivimos en nuestra vida. Incluso muchas veces aquellas situaciones a las que nosotros podemos llamar malas o no nos gustan en nuestra vida son las plataformas que Dios utiliza para acercarnos a su presencia. Incluso cuando nosotros no podemos, no queremos orar o no sabemos cómo orar o no sabemos cómo llegar a su presencia, Dios permite situaciones en nuestra vida que nos llevan a orar, que nos llevan a buscarlo, que nos llevan a buscar su presencia cada día de nuestra vida. Y todas esas direcciones, el entender el propósito de Dios en nuestra vida, el entender que cada situación o cuál es el propósito de cada situación en nuestra vida, solamente lo podemos conocer a través de la oración. Cuando tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos una relación con Jesús, entonces nosotros podemos entender y comprender, o Él nos da el discernimiento en ese momento para entender que esta situación llegó con este propósito, que esta situación quiere cambiar esto, que esta situación quiere corregir esto, que esta situación quiere enseñarnos esto. Solamente cuando tenemos ese vínculo perfecto de la oración a través de Él. Y la oración muchas veces, como lo he dicho, a través de varias vitaminas, no es estar todo el tiempo de rodillas orando, encerrados. No, eso también es necesario, pero la oración es estar en esa conexión con Dios, estar en esa sintonía con Él, a través posiblemente de la lectura de un versículo y tratar de meditar en Él, de reflexionar en Él, a través de una enseñanza que podemos escuchar, como lo están haciendo en esta mañana. Todas esas cosas nos ayudan a tener ese vínculo perfecto con Él, a estar en esa conexión constante con Él. Eso es orar. Orar es estar conectados con Dios en todo momento. Entonces creo que esta cualidad es importante y a través de los evangelios nosotros podemos ver que Jesús era una persona de oración, estaba constantemente conectado con Dios, se apartaba, se retiraba a orar, como lo dije, estar a solas es necesario porque es el tiempo de estar en esa intimidad con Dios. Pero él en el transcurso del día estaba conectado con Dios a través del Espíritu Santo, recibía dirección del Espíritu Santo en cada momento. El Espíritu Santo lo utilizaba para hacer milagros. Y ese es el vínculo que Dios nos dejó, su Espíritu. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que es el que va a estar con ustedes. Entonces la oración creo que es estar vinculados con Dios constantemente, estar meditando constantemente en Él. La otra característica que el Padre quiere que nosotros tengamos la sabiduría. Y de las 7 características de las que yo hablo de Jesús, del carácter de Jesús, no de la personalidad, sino del carácter de Jesús, es la sabiduría. Y esta es la única que el Señor nos regala como un don. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5 de su libro, dice que el que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, que la da sin reparo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos faltos de sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Es algo que el Señor nos regala, pero quiere que tengamos, porque Proverbio nos habla que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es un temor reverente, no es un temor al castigo, no es un temor a una reprensión, es un temor de honra, es un temor reverente, es un temor de no hacer algo que puede lastimar a otra persona. Cuando yo amo a alguien, no quiero lastimarlo, no quiero hacer algo que lo lastime. Entonces el temor de Dios hace referencia a eso, un temor de no lastimarlo, de no ofenderlo, porque lo amamos, porque sabemos quién es, y entonces no queremos ofenderlo. Ese realmente es el temor de Dios. Y dice la palabra que y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces yo puedo ver que la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones correctas basados en lo que Dios no quiere para mi vida. Entonces cuando yo estoy tomando decisiones incorrectas que están dañando mi vida, que están desviándome del propósito, que no me ayudan a llegar a mi propósito, entonces quiere decir que necesito sabiduría. Y si la necesito, debo pedírsela a Dios que me la regale. Y dice que la palabra que Dios la regala sin medida, de la edad al que la quiera pedir. Entonces, cuando tenemos la sabiduría, nos lleva a tomar decisiones sabias
nos lleva a tomar decisiones basadas en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces esas decisiones son el resultado de nuestra paz y felicidad. Cuando tomamos decisiones que no son sabias, nos llevan a la intranquilidad, nos llevan a la angustia, al desazón, a tener momentos que realmente Dios no quiere que nosotros tengamos. Pero cuando tenemos sabiduría, normalmente la sabiduría nos lleva a tomar decisiones que nos permiten estar tranquilos, que nos permiten estar relajados, que nos llevan al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la inteligencia realmente lo que hace es definir nuestro comportamiento, porque la inteligencia, dice la palabra, que es apartarnos del mal. Es decir, la sabiduría nos lleva a tomar decisiones que nos conducen al propósito de Dios, pero la inteligencia define nuestro comportamiento, lo que hacemos a cada día. Esas pequeñas decisiones a veces que nosotros tomamos en el transcurso del día son decisiones inteligentes que nos ayudan a apartarnos del mal. Es decir, si yo tomo esta decisión que me va a llevar a hacer algo malo, pues la inteligencia me dice no lo hagas y no te metas por ese camino. Entonces, eh, la sabiduría es otra característica que marcó la personalidad de Jesús, que marcó la vida de Jesús, perdón, y quiere el Padre que nosotros la tengamos. Pero de las 7 características, es la única que nosotros se la pedimos al Padre y Él nos la regala sin medida. Entonces, espero que mañana posiblemente pueda compartir las otras 2 características de la personalidad de Jesús, que son la humildad y el amor. De estas 7 características, creo que esas 2 son las más importantes y las más difíciles de formar en nuestra vida. Entonces, recordemos que cada situación que llega a nuestra vida siempre viene con un propósito, siempre viene con una enseñanza, sea buena o sea mala, incluso aquellas, como siempre lo he dicho, aquellas que nosotros llamamos malas, creo que son las que más Dios utiliza para forjar nuestro carácter, para que cada día se parezca más al Jesús. Y la sabiduría consiste en entender que cada situación viene con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? La sabiduría nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere cambiar de cada uno, qué es lo que Dios quiere transformar de cada uno de nosotros. Espero que esta palabra del día de hoy nos ayude, nos exhorte, nos corrige y nos enseñe en este caminar que tenemos, que podamos entender que cada situación de nuestra vida es Dios detrás de ella, tratando de transformar nuestro carácter para que cada día nos parezcamos más a su Hijo. Eso se trata, de eso se trata realmente nuestro propósito muchas veces. Vamos